El Estado pidió prisión preventiva para todos los involucrados. Audiencia continúa en su tercera jornada mañana miércoles. Reuniones van, reuniones vienen en la nueva mayoría. Pena, presidente del bloque tras revés de candidatura presidencial de Lagos. La DC se reunió con el propio ley y hizo lo propio con los socialistas. Celebra la reforma de la educación superior. El proyecto ya está siendo rechazado en la comisión de la Cámara Baja con votos de la derecha y de mayoría. La Cámara de Diputados aprobó interpelar a la ministra del Trabajo, Alejandra Grau. Encargado de revisar y cuestionar la secretaria de Trabajo. Las salidas clases y colegios de seguridad privada y otras actores. Las empresarios de los colegios que se controlen en emergencias sanitarias. Donald Trump, partidario de Corea del Norte, está buscando propuestas. Lo dijo el mandatario norteamericano en su cuenta en Twitter. Y al menos 3 explosiones detonaron de las cercanías del buque que trasladaba al Borussia Dortmund, fue el válido con la Champions, el español Van Barca, prohibido en el campo. El encuentro de Rodrigo se enfrentó a la banda. Los hechos que son noticia es como la prueba de ADN. Ahora, ADN. bueno, como decía Raúl, los inmediatos a la región de los lagos, donde las autoridades decidieron suspender las clases en colegio dada la existencia de una plaga de ratones en el recinto. Un hecho en que se repite en el mismo establecimiento que deja cerca de 300 estudiantes sin clases hasta que se solucione la emergencia sanitaria. Marcelo Opitz tiene la información. En la próxima debieron regresar a clases los alumnos de la escuela Arturo de San Miguel de Trujillo, que fueron derivados a su clase por la presencia de ratones. Su información fue confirmada por el director del establecimiento municipal Santo Carlos Dios, quien constató la presencia de alrededores de cadetes de varias dependencias de la escuela. Para mejorar las jubilaciones de los chilenos. Bueno, este documento, cuya elaboración estuvo marcada por serios desencuentros entre el gobierno y parlamentarios tras una serie de reuniones que no llegaron a buen puerto y donde quedó en evidencia la fisura entre ejecutivo y legislativo de todas las tendencias, habría que decirlo, en torno a esta materia. Bueno, ante el vuelto está con nosotros acá en el estudio, nos va a contar detalles de esta noticia, me parece una de las más importantes del día. Andrés. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás, Andrea? Toño, buenas tardes. ¿Qué día es hoy? Martes 11 de abril. 11. Quedan exactamente 11 meses para que termine el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y lo decimos haciendo los cálculos porque corre en su contra justamente el tiempo para terminar de amarrar algunos aspectos que han sido claves para su gobierno, para su gestión, entre ellos el que apareció este último tranco, que es la reforma a las pensiones, anhelada inicialmente por muchos sectores sociales, pero que insistimos como reforma, como proyecto, ya tendría sobre él varios signos de interrogación. ¿Por qué? Porque el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en esta jornada, después de entregar el documento de trabajo de las comisiones técnicas que elaboraron junto a los ministros Valdés y Graus, hicieron entrega a ellos a la presidenta muy temprano de este texto, relativizó Valdés la posibilidad que esto se concrete en un proyecto de ley. Bueno, también hay razones técnicas, razones que están fundadas bastante bien, como que la iniciativa, en este caso, ¿no es cierto?, reside en la presidenta de la República de generar una iniciativa legal. Habló cerca de 10 minutos el ministro
ministro Valdés versus el minuto y medio de la ministra Kraus. Entendemos también que hay una contingencia política que la aqueja, Claro. especialmente la Ya vamos a estar comentándolo. interpelación. Sí. Y Valdés lanzó un dato bastante duro, que luego de muchas reuniones admite que el objetivo de todo esto no era generar un proyecto. Escuchemos ambas cosas. Yo diría que lo que le presentamos a la presidenta es un reporte para que ella nos dé las instrucciones para los próximos pasos. Nunca estuvo en la idea de construir un proyecto de ley a partir de la mesa. Era tratar de construir un acuerdo lo más global posible. Yo por lo menos puedo decir que por esfuerzo no nos quedamos. Todo el esfuerzo fue en la búsqueda de construcción de estos acuerdos, de la búsqueda de los mismos. No vamos a decir que la pelota pasa ahora derechamente a la cancha de la presidenta Bachelet, pero ya hicieron su parte los ministros y especialmente las bancadas en materia técnica. Lo que sí, todos esperábamos que hoy se concretaran anuncios más formales, como por ejemplo cómo se va a dividir el 5% adicional de las cotizaciones, más allá de lo que ya se ha comentado sobre trascendido, qué va a pasar con esta institucionalidad que va a administrarse, dice que sería como un banco central, ente autónomo, alejado de la contingencia política, porque no hubo cifras, no hubo detalles en la práctica, sigue el misterio y este manto de dudas. Solamente se limitaron a decir que el estudio que desarrolla la presidenta de este tema va a ser concluido en un plazo breve, lo insistió así hasta el último minuto de su punto de prensa el ministro Valdés. Y desde las bancadas queda esta idea, el proyecto de ley está en duda, es un argumento que sorpresivamente fue ratificado por los diputados que participaron de las reuniones de Safe Chain. En ese caso urgió a la presidenta a que convierta en un proyecto esta idea, que además dijo, apelando a sus colegas del mismo sector, que es un tema, dijo, del que hay que hacerse cargo ahora, no esperar incluso a Safe Chain a llegar a ser oposición. Esos son los dichos de Rodrigo Valdés. Lo que espero es que la presidenta de la República, con un sentido de urgencia absoluta, recoja este informe y que lo plantee en un proyecto de ley. Es decir, que este informe va a servir solamente para poder haber enfrentado la situación de las movilizaciones y que quede más bien un ejercicio teórico, pero que no se plantee un proyecto de ley, quiere decir que se le hará faltado respeto a todo el país. Bueno, a esta misma hora estábamos justamente a la entrada del Ministerio de Hacienda esperando que hubiera resoluciones. Uno de los decepcionados que estuvo con ese ánimo más claro ayer fue el diputado de la UDI, Felipe de Musí, que entre sus apreciaciones, sus aceleraciones, dijo que se había partido de una base técnica durante meses, pero que luego, por ejemplo, la pelea pública entre la ministra Kraus y el ministro Valdés por la administración del 5%, incurrieron en llevar, y lo dijo él, esta discusión pateara, es decir, se arruinara a su juicio el objetivo central. Dice que la presidenta tiene la última palabra, pero de no haber acuerdo, cree que es un poco lo que debería hacerse, así opina el diputado Felipe. A ver, yo comparto con el ministro. Aquí la presidenta invitó a un acuerdo nacional, no a hacer el borrador de un proyecto de ley. Hoy en día la presidenta Bachelet tiene que tener claro que no existe un acuerdo en la propuesta que el ministro ha estado sociabilizando, que se ha hecho público por lo demás, y por lo tanto ella tendrá que definir si es que quiere realmente presentar un proyecto de acuerdo en un tema tan sensible como son las funciones, un tema de largo plazo, y que claramente no existe un acuerdo nacional, ni mucho menos un acuerdo mayoritariamente transversal. Bueno, varias cosas, ver qué tan alineada está la propia nueva mayoría, considerando que tras la bajada del expresidente Lagos de la carrera presidencial pueden quedar más en evidencia las diferencias entre las distintas colectividades y ver si además entre los elementos de juicio de la propia mandataria está el, entre comillas, regalarle o no otra manzana de la discordia a su propio conglomerado. Bueno, ahí hay un desafío, un dilema bien importante, porque justamente lo mencionábamos ayer a raíz de la bajada de la candidatura de Ricardo Lagos, lo conversábamos aquí, que cuando hay fricciones o definitivamente rupturas al interior del bloque oficialista, que es lo que está dejando hasta ahora toda esta carrera o inicio o incipiente carrera presidencial, se hace más cuesta arriba poder avanzar en temas que son fundamentales, cuando todavía, como tú marcabas muy bien antes, quedan 11 meses de gobierno, donde el gobierno no ha podido avanzar, que es otro de los temas de esta jornada, por ejemplo, con el proyecto de reforma a la educación superior, porque hay dificultades, con el tema de las pensiones, pese a que no era originalmente una de las prioridades, que se transformó en tal, y ahora
conocemos de parte del ministro Valdés que nunca tuvo la idea realmente de un proyecto de reforma al sistema de pensiones. Sí, muy buen punto. Pero mira, a mí una cosa que me falta de los protagonistas de esta instancia tan importante, que como una señal de transparencia, hubiese sido ideal que ellos mencionaran en qué no llegan a acuerdo. Que puede ser raquete contra mañoso decir una cosa cuando al final probablemente los consensos se acercaron a una cosa, no a otra, las monedas de cambio. Bueno, yo primero que nada felicito a las autoridades que lograran, que se la jugaran por un acuerdo previo, acuerdo legislativo, que eso me parece que garantizaba un proyecto, una pasada mucho más expedita y más representativa del Parlamento. Eso para destacar lo bueno. Pero eso ha sido también interesante conocer en qué no se llegó a acuerdo. Y se supo. Conversábamos, por ejemplo, en la última jornada tengo algunos datos también con el senador Letelier. Pablo Letelier participó de la mesa del Partido Socialista. Él planteó en la mesa que no solamente el 5% fuera administrado por este ente público, sino que además se le diera la opción a los cotizantes que el 10% actual fuera administrado por esa entidad. No solamente allá en la oposición, sino que también dentro de la nueva mayoría. Y por otro lado, el mismo Partido Comunista, en voz del diputado Lautaro Carmona, decía que esta es la piedra fundante del sistema de reparto para terminar con el actual. Es que es un punto bien interesante en términos del análisis, porque tú dices, si voy a tener una institución administradora, pongámosle el nombre que queramos, ¿no?, que va a hacerse cargo de este 5%, bueno, ¿por qué entonces yo como cotizante no puedo aspirar a que esa misma institución sea quien administre el resto del 10% de cotización? ¿Cuál sería la diferencia entre ese 10% y ese 5%? Porque al desagregarlo de esta manera, ¿por qué no voluntariamente uno poder optar, ¿no?, a quién le administra los fondos? Que por eso digo, yo creo que era requiere mucho interesante para el debate de lo que pasó en esta mesa de pensiones, es conocer en qué no llegaron a un acuerdo. Mira, acá yo tengo algunos datos. Por ejemplo, el 5%, lo que planteaba el gobierno, el ministro de Hacienda, es que del 5%, 2,5 puntos vayan a cuentas individuales de las personas, que no sería administrada, como dice el la AFP, un punto a un pilar de reparto intergeneracional, uno a un plan intrageneracional y el resto 0,5 puntos a subsidiar incremento en las pensiones de las mujeres. Ahí hay una idea. Sí. Por ejemplo, la conformación de esta entidad que administraría el 5%, que no son las AFP. Mira lo que yo creo que tengo acá una versión del diario Financiero. Hacienda descartó subir por ley la jubilación. En su lugar, habría incentivos monetarios para extender la vida laboral activa. Se me ocurre descontar impuestos, no sé cómo podría ser esa forma. Pero mira qué interesante lo que dice algunos de los diputados de la derecha que participaron, según esta versión, en esta mesa técnica, Felipe de Musí y Alejandro Santana. Ellos dicen que no se llegó a acuerdo con el gobierno respecto a que el Estado administre el 5% adicional de cotización, señalando que primero criterios ideológicos, que no se establecieron garantías de que no se iban a expropiar los fondos previsionales que estarán en manos del Estado. Ese no es un criterio técnico. ¿Qué más ideológico que eso? Exactamente, y bueno, y está bien, ellos creen eso, si no hay problema. No, pero por eso es bueno saber lo que se estaba diciendo. Absolutamente, porque me parece súper curioso cuando se usa el término ideológico como para tratar de atacar, ¿no?, algún argumento o alguna posición, ¿no? Eso es súper ideológico, pero obvio, si todo es ideológico, ¿qué más ideológico que el sistema o el modelo económico que tiene nuestro país? Eso es absolutamente ideológico. Entonces, tratar de utilizarlo como para decir, no, eso no es válido porque es ideológico, pero por supuesto, si eso funciona así. Ahora, esa propuesta de desagregar, en el fondo,